Gloria a Dios. Qué hermoso comenzar la semana congregados, comenzar la semana disponiendo el corazón a lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, ¿sí? Quiero compartirles una palabra que Dios puso en mi corazón, se llama trayendo deleite al corazón del Padre, ¿sí? Trayendo deleite al corazón del Padre. Vamos a estar en 1 Samuel 15, verso 22. Primera de Samuel 15, verso 22. Bueno, antes de comenzar y de que podamos leer y compartirles acerca de lo que Dios ha depositado en mi corazón, quiero definirles la palabra deleite. Según el significado del diccionario, dice placer intenso por algo o alguien, gran gozo, gran satisfacción, gran placer. ¿Sí? Y hoy vamos a hablar de esto, vamos a hablar de traer deleite al corazón del Padre. Vamos a ver cómo el Señor puede encontrar gran gozo en sus hijos, ¿sí? Bueno, resulta que, como ustedes sabrán, el ministerio pastoral gran parte consiste en escuchar a las personas. Así que a lo largo de la vida pastoral uno escucha muchas cosas. ¿Cuántos dicen amén y saben que los pastores escuchan cosas que a veces nadie más, ¿no? Y en esto de escuchar muchas cosas, hablaba con el Señor y le decía, Señor, ¿cómo podemos animar a las personas a caminar en tus planes? Porque yo me encuentro con muchas personas que no tienen problemas con oírte. De hecho, la mayoría de las personas me cuenta que oyen claramente al Señor y me dicen, pastora, el Señor me habló esto, me dijo aquello, no sabes, me dijo que tengo que hacer esto, que tengo que hacer aquello. A alguno le pasó entre sus conversaciones y me cuentan y yo toda emocionada, wow, qué bueno lo que Dios te está hablando, gloria a Dios por eso. Y después me siguen contando, ¿no? Y me dicen, sí, pero todavía no lo hice porque no sé si es el tiempo, que voy a esperar un poco más y no sé si me animo, me dicen algunos, ¿no? Y me empiezan a contar las excusas de por qué no están haciendo lo que Dios les dijo que hagan. ¿Le pasó con alguna amiga, algún hermano creyente así? Bueno, menos mal. Entonces, y yo, bueno, estaba tan entusiasmada con lo que me estabas contando, pero de repente surgen las excusas, surgen las razones por las cuales no estamos caminando en lo que Dios anhela. Y entonces en esas conversaciones surgen problemas y dificultades y la gente me dice, estoy pasando por esto, por aquello, por lo otro. Y entonces escucho al Espíritu Santo que me habla y me dice, están viviendo las consecuencias de vivir como quieren. Uy, decile al que está hablando, codialo, uy, decile. No siempre es el enemigo. Son las consecuencias de vivir como queremos, porque Dios nos está hablando para que podamos caminar en sus planes, que ¿cuántos saben que son mejores que los nuestros? Siempre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y entonces me encuentro muchas veces con que muchas personas, incluidos nosotros muchas veces, no estamos viviendo en lo mejor de Dios, no estamos experimentando lo mejor de Dios. Y no es porque Dios no nos esté guiando, es porque nosotros no estamos obedeciendo. Es porque nosotros estamos inclinando nuestra visión a todas las razones y los obstáculos por los cuales no podemos hacer aquello que el Señor nos está pidiendo que nosotros hagamos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y me acompañan a 1 Samuel 15. Vamos a leer el verso 22. Dice, y Samuel dijo... Para los que no conocen el pasaje, el profeta Samuel le había encomendado a Saúl que esperara en un determinado momento antes de una batalla. Y Samuel iba a llegar a tiempo para hacer un sacrificio de bendición para el rey y el pueblo. Pero él no esperó, ¿sí? Y hizo como a él le pareció. Entonces llega el profeta Samuel, dice... Y dijo, se complace el Señor tanto en los holocaustos y los sacrificios como en la obediencia en la palabra de Jehová. Vamos de nuevo, se complace el Señor tanto en los holocaustos y los sacrificios como en la obediencia en la palabra de Jehová. Y
y meditaba en esto, y una de las cosas que podemos ver es que el Señor no se complace en los sacrificios que nosotros hacemos para enmendar la desobediencia a su voz. ¿Cuántos están escuchando? El Señor no se complace en los sacrificios que nosotros hacemos para enmendar el hecho de que no obedecimos su voz. No, el pasaje dice claramente que el Señor se complace cuando nosotros obedecemos a la dirección de su voz, cuando obedecemos la guía que Él nos está dando. Codialo al que está a tu lado y decirle, no hagas sacrificios en vano. Es decirle, no hace falta que te arrastres, decirle, ni que te ayune los 40 días, porque el Señor no se complace en los sacrificios que nosotros muchas veces hacemos porque hemos desobedecido a su voz y después lo queremos arreglar a nuestra manera. ¿A cuánto le pasa? Bueno, no hice esto, Señor, pero te prometo que voy a estar ayunando, voy a congregar todo el mes, bueno, voy a hacer aquello y queremos hacer sacrificios. Y Dios nos mira y nos dice, volvamos al punto de partida. No quiero sacrificios, quiero obediencia. Porque la obediencia es igual a fe. La obediencia es el resultado de la confianza que nosotros tenemos en el Padre. Por eso el Padre no se complace en sacrificios, sino en la obediencia. Codialo al que está a tu lado y decirle, obediencia es confianza. Es decir, obediencia es confianza. Porque algunos dicen, algún predicador habla de la palabra obediencia y ya le agarra alergia. Es una palabra mala. Pero para Dios, obediencia es confianza en Él. Aquel que le obedece es alguien que le conoce. Codialo de nuevo al que está tú le dices, alguien que le conoce. Es como cuando tu hijo o tu hija, vos vas a la puerta del jardín, es la parte que más me gusta, y salen todos los nenes. Ay, cuando sale Julieta, ¡mamá! Y sale corriendo con una confianza. A veces la señorita la agarra de acá y dice, pará, Julieta, le dice, ya quiere salir. Esa confianza que tiene ella en el amor de los padres y sale corriendo al encuentro. Eso es la obediencia, es confianza en el amor del Padre por nuestras vidas. Entonces, dice que los sacrificios que nosotros hacemos para enmendar la desobediencia, a Dios no le interesa. A Dios le interesa que volvamos al principio, que es confiar en Él y seguir su dirección. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tenemos que pasar de una mentalidad de sacrificios vanos y sin sentidos. Codiale a la que está a tu lado y decirle, vanos y sin sentido, decirle. Ahora se le hace esa mentalidad de sacrificio, decirle, esa mentalidad de enmendar las cosas a nuestra manera. Tenemos que pasar de esa mentalidad de sacrificios vanos a la mentalidad de obediencia del Hijo de Dios. Una mentalidad de obediencia es una mentalidad de fe, porque solo obedece al Padre aquel que confía en el Padre. ¿Cuántos dicen amén y aplauden al Señor? Porque nosotros somos esos hijos que vamos a obedecer porque confiamos en Él. Amén. Bueno, cuando se trata de obedecer al Señor, tenemos que tener en cuenta que la obediencia no es parcial. Los que toman nota pongan en grande, no es parcial. La obediencia a la voz de Dios es exacta. Sacudir a la que tenés que tener, porque lo que voy a decir es bravo. Sacudir a la que tenés a tu lado. Dice, escucha bien. Decirle no, escucha bien. La obediencia parcial, decirle, es hacer lo que vos querés, no lo que Dios quiere. Ah, no, porque hay algunos, ¿no? Que vienen. No, pastor, pero si yo hice la mitad de lo que el Señor me pidió, entonces no hiciste nada lo que Dios te pidió. Porque obediencia parcial es desobediencia. Es lo mismo que no hacer nada. La obediencia parcial es hacer lo que yo quiero. Es tomar la parte que me conviene. Es tomar la parte que me gusta. Es hacer, bueno, esto sí y esto no. Es como hacer mi propia Biblia. Algunos llevan 5 tomos. ¿Ah? O sea, que esto sí, esto no tanto, esto para otro año. Esto sí, Señor, esto puede ser. La obediencia parcial es vivir como nosotros queremos, a nuestra manera. En esto confío, en esto no, esto lo voy a caminar, esto no. Pero cuando se trata de Dios, obediencia a Dios es obediencia exacta. ¿Qué significa obediencia exacta? Significa hacer lo que Dios te pide en el momento en el que Dios te lo pide. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mirá,
Si el Señor te dice, anda al hospital ahora y anda a la cama 35 porque una persona va a tener un infarto y quiero que estés ahí para resucitarlo, si vos vas mañana a la misma hora, ya se murió. Ya lo llevaron. ¿Cuántos están entendiendo? Codía lo que está a tu lado. Le pongo un ejemplo súper exagerado como para que vean que no es lo mismo hacerlo cuando vos decidís que cuando Dios te manda. La obediencia exacta es hacer lo que Dios te pide en el momento en que Dios te lo pide. ¿Por qué? Porque Él conoce el futuro y sabe cuál es el mejor momento para hacer las cosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios conoce el futuro. Dios sabía lo que iba a pasar en la Argentina y hace unos meses nos dio anticipadamente dirección como casa. Nos mandó a hacer cosas y hoy vemos el fruto de la obediencia a Dios manifestándose en un montón de recursos que se compraron a tiempo por obedecer la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando Él lo habló, no era tan lógico. Pero Él, que conoce el futuro, te dice, hace esto porque yo ya sé lo que viene y te conviene hacerlo ahora. Codía lo que está a tu lado y decirle, te conviene hacerlo ahora. Algunos dicen, no sé, pastora, vi que el dólar sube y baja, no sé. Mira, cuando Dios te diga, hace las cosas que Dios te diga, porque te va a ir bien. Te va a ir bien. Miren, me acuerdo cuando nos tocó estudiar en Caris. El año que nosotros nos graduamos de Caris, ese año cerró la escuela aquí en Argentina. Pero cuando Dios nos envió a nosotros a estudiar, yo estaba embarazada y casi desisto de la voz de Dios. Porque estaba embarazada y tenía que viajar a Capital y Julieta tomaba pecho y además era súper pegada y solo el Señor sabe el corazón mío lo que ha sufrido los primeros tiempos. Julieta no era una persona, una bebé tranquila que se quedaba con el papá y el papá yo lo llamaba a Pablo en el break desde la escuela bíblica y mi hija estaba a los gritos. Y él me decía, no, tranquila, amor, vos tranquila. Yo me ocupo y yo escuchaba a mi hija desesperada gritar porque tomaba pecho. Él quería a su madre. Ahora, yo podría haber hecho eso, ¿no? Podría haberle puesto la excusa al Señor porque era razonable. No, Señor, este año no, porque estoy embarazada. Y bueno, la bebé y no sé si me va... Aparte viajar hasta Capital, que tampoco me gusta. La verdad es que no me gusta viajar a Capital. Los que me conocen lo saben. Entonces, tenía todas las excusas. Pero si hubiera hoy soy más consciente porque con el diario del lunes, decirle que está con el diario del lunes, las cosas se ven más claras, decirle. Entonces hoy soy totalmente consciente de lo que significó obedecer a Dios en el tiempo en el que Dios nos lo envió. Porque si yo no hubiera entrado a estudiar ese año que Dios deseaba y luego la escuela cerraba, así que yo tampoco me iba a poder graduar. Eso significaba que quizás Escuela Bíblica, Vida de Fe, no hubiera abierto sus puertas en el año en el que el Señor hizo que abra sus puertas. Y no contaría con la legalidad que cuenta si no hubiera sido por ese sí allá en el 2019. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Decirle a que está a tu lado, el Señor sabe por qué. El Señor sabe por qué. Y a veces el enemigo te trae todas las excusas para que vos desistas de obedecer la voz de Dios. Pero Dios que ve el futuro te está diciendo que es el mejor momento para hacer lo que Él te está guiando a hacer. Por eso cuando Dios pone una dirección en tu vida, no tenés que dudar, tenés que obedecer, tenés que responder. No te tenés que preocupar por el Señor, ¿cómo voy a hacer para sostener esto? ¿Cómo lo voy a pagar? ¿Cómo voy a hacer? Mira, hermano, lo que Dios te invita a hacer, lo financia Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Me acuerdo cuando Janina, ella empezó a estudiar un año antes que nosotros. Y ella estaba con su hija y tenía un montón de responsabilidades económicas y eso era difícil, pero yo me acuerdo cuando orábamos, ella dijo, no, el Señor me dijo, es ahí, tengo que... Y empezó a estudiar. Y hasta ese momento no habían habido becas en la escuela. ¿Y quién fue la primer becada? ¿Usted qué piensa? ¿Quién fue la primera en estudiar gratuitamente? Ahí está, Janina. Celebra al Señor porque cuando Dios te invita a hacer algo, Él lo paga. Él lo paga. Dice mi esposo que aleje el micrófono. Él lo paga, ¿sí? Entonces, bueno, miren, el Padre se deleita en el corazón de los hijos que responden a su voz. ¿Cuántos dicen amén a eso?
¿Cuántos han llegado a este punto en la relación con el Señor, no? A este punto de obedecer al Padre y encontrar deleite en eso. Quiero compartirte algo, vamos a Salmo 48. Este pasaje de Samuel dice que Dios se deleita en la obediencia. Pero quiero mostrarte en el Salmo algo en lo que me gocé tremendamente en el Espíritu Santo. Porque si hay algo que pasa en nuestra comunión con Dios, es que los hijos se deleitan en las mismas cosas que el Padre. ¿Alguien puede decir amén? Hermano, cuando vos estás en esa comunión con el Señor, lo que a Dios le deleita, a vos te deleita. Samuel dice que el Señor se deleita en la obediencia. Mira lo que dice el Salmo 48. Voy a leer en la traducción el lenguaje actual y en la Dios te habla hoy. Dice: me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. La Dios habla hoy, dice: a mí me agrada hacer tu voluntad, Dios mío. Llevo tus enseñanzas en mi corazón. Esto es maravilloso, porque cuando se trata de obediencia a la voz del Padre, la palabra de Dios dice que el deleite es mutuo. El deleite es del Padre, pero también de los hijos. Codialo al que está a tu lado y decirle: che, ya te estás deleitando en la voz de Dios, te estás deleitando en caminar en su voluntad, en caminar en sus planes. Un pasaje que siempre queda grabado en mi corazón es cuando Jesús dijo: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. Y Jesús hablaba de que la voluntad del Padre era su deleite. No se trata solo de, bueno, vamos a complacer a Dios, seamos obedientes. No. La palabra dice que hay deleite de los hijos en obedecer al Padre. Tu nueva naturaleza, la nueva creación, se deleita en la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Decirle al que está a tu lado: vamos a deleitarnos. Decirle, vamos a deleitarnos. Ahora decirle, la próxima vez que oigas al Señor, decirle: camina derechito, camina derechito, porque te vas a gozar. Vas a descubrir cosas maravillosas que Dios tiene planeada para tu vida. A veces Dios te manda a hacer cosas o te da un camino y vos cuando ves el camino dices: Señor, terrible por donde me estás mandando. Pero Dios sabe por qué. Y vos vas a encontrar deleite al obedecer su voz. ¿Cuántos dicen amén a eso, sí? Cuando se trata de la obediencia a la voz del Padre, el deleite es mutuo. Ahora, codialo al que está a tu lado, sacudilo un poquito, porque hoy es lunes, todos vienen medios así como: uy, arrancamos la semana, pastora. Cuando el Padre te habla, no negocies su voz. Codialo, decile: no negocies la voz de Dios. Decile, no negocies la voz de Dios. La voz de Dios no es negociable. No es negociable. Vos nunca vas a hacer que Dios cambie su parecer. Vos nunca vas a convencer a Dios de que tu opción es la mejor. La voz de Dios no es negociable. Dios dice blanco hoy y va a decir blanco mañana. Y el año que viene vas a venir y Dios te va a seguir diciendo blanco. Decile que está a tu lado: la voz de Dios no es negociable, decile. La voz de Dios no es negociable y te tengo un consejo del Espíritu. No consultes a tu carne las cosas del Espíritu, porque vas a encontrar excusas. Vamos de nuevo. La voz de Dios no es negociable. No consultes con tu carne las cosas del Espíritu, porque vas a encontrar excusas. Cuando el Señor te habla hay que ser rápido para obedecer, porque donde te pones a pensar y a consultar y empezás con tu mente, se te vienen todas las razones y las excusas por la cual no tenés que hacer esa locura que Dios te está mandando a hacer. Pero cuando vos lees la palabra de Dios, ves un montón de hombres y mujeres haciendo locuras que les salieron maravillosamente bien porque Dios estaba en el asunto. Decí conmigo: Dios está en mi asunto. Decilo. Dios está en mi asunto. Dale un aplauso al Señor porque Dios está en nuestros asuntos. Él nos está guiando. Amén. La voz de Dios es una de las mayores muestras de amor para con nuestras vidas. La voz de Dios nos guía todos los días a nosotros como hijos. Y su voz es una muestra de amor y de sabiduría. Es la sabiduría de Dios dándote dirección todos los días. El Señor nunca se calla, no guarda silencio. No. Él está trayendo dirección, dice la palabra. Enviará el Consolador, dice, y Él los guiará.
Codealo al que está a tu lado y decirle, el Señor te quiere guiar, decirle. No, pero yo ya sé el camino, dicen algunos. No, decirle, el Señor te quiere guiar. Él te guiará, Él quiere guiarte a que vos y yo podamos experimentar lo que el Evangelio ha comprado para nuestras vidas en todas las áreas, no en algunos. El Señor no te quiere teniendo un par de victorias a la semana. El Señor te quiere ver caminar en la victoria de la cruz, caminar en lo que Jesús hizo a tu favor. No es la voluntad de Dios que nosotros andemos subiendo y bajando, ¿no? Como acá, hoy estoy en victoria, me estoy derrotado mañana, ¿no? No. El Señor te sentó a la diestra del Padre para que vos estés constantemente en la victoria de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Decirle al que está a tu lado, en la victoria de Jesús tenés que caminar, decirle. Necesitamos responder a la voz de Dios y someternos a su carne. Mire, le cuento algo que no es un ejemplo mío, es de una hermana. Gracias a Dios hoy no vino, no se va a enterar. Pero ¿cómo es cuando el Señor nos habla? Estábamos hablando esta semana con esta hermana y ella nos contaba alguna situación que le pasó. A ver si usted se identifica o capaz le pasa solamente a algunos. Resulta que ella salía para el trabajo y le robaron. Dios no estaba en el asunto, pero le robaron. Le robaron todo, le robaron el celular, la mochila, la plata, todo. Bueno, ella igual tuvo que hacer todo lo que tuvo que hacer, la denuncia, todas esas cosas. Bueno, esto fue hace unos meses. Bueno, y entonces ella empieza a pensar cómo salir adelante y cómo comprarse el celular que no tenía plata porque le habían robado. Entonces ella es una gran artesana. Entonces dijo, ya sé, voy a hacer jabones, dijo. Tengo todo en casa, voy a hacer jabones, voy a empezar a vender y con eso voy a recuperar algo de plata para comprarme el celular. Llega a la casa y el Espíritu Santo le dice, esos jabones no son para comprarte el celular. Quiero que siembres los jabones para el Día de la Madre, le dijo el Señor. Ah, no te puedo creer, Señor, me contaba ella. Y ella estaba, no, Señor, pero lo que vos ves lo que me acaba de pasar, decía, me acaban de robar. O sea, no me podés pedir esto. Ella habla así, es muy así como desparpajo, sin desparpajo, ¿no? Y ella dice, no, Señor, no me podés pedir. Y ella estaba ahí como tratando de negociar con la voz de Dios. ¿Y qué le dijo Dios de nuevo? Esos jabones los tenés que sembrar para el Día de la Madre. Y dice que ella lloraba y decía, está bien, Señor, está bien. Está bien, yo no entiendo por qué me pediste esto, pero lo voy a hacer, dice que le dijo, ¿no? Y bueno, la mayoría no sabe que los jabones que recibieron dentro de todos los sorteos y regalos que hubo un jabón para cada una, como un presente que esta hermana lo había sembrado. Pero ¿qué te quiero decir con esto? No es lógica la voz de Dios. No es lógica muchas veces. Le acaban de robar y en vez del Señor decir, ahí te envío la respuesta, te están tocando el timbre con un celular nuevo, no, el Señor dice, sembrá jabones. Es como, ¿me estás cargando, Señor? El punto es que ella sembró los jabones y a la semana tenía el celular. O sea, decirle al que está a tu lado, decirle, Dios sabe. ¿Por qué? ¿Usted cree que Dios quería sus jabones? Cuidado que está a tu lado, decirle, Dios no quería los jabones. Dios estaba trabajando en el corazón de ella. Dios estaba invitándola a confiar en Él. A Dios no le importaban los jabones. Dios quería el corazón de su hija. Y finalmente su hija dijo, ok, voy a confiar. Dio el paso y a la semana tenía un celular nuevo. Decirle que está a tu lado, Dios quiere tu corazón. Es decir, muchas veces vos estás preocupado por las cosas que Dios te pide como si Dios fuera deudor. Decirle, como si Dios fuera deudor. Ay, no quiero sembrar esto porque, ay, Señor, lo que me pediste. Decirle, no hagas como la pastora a veces, decirle. Sí, mire, yo tengo para contarle testimonio. Fresquito nomás, de hace 2 semanas. Sí, no te reí porque él es testigo de todo. Hace 2 semanas el Señor me habló. Oh, y que yo, si hay algo que no confundo, la voz de Dios, no me atormenta. El Señor me habló, me dijo que haga una siembra, que era una siembra extraordinaria en la vida de una persona para un proyecto. Y yo estaba con eso en mi corazón, ¿no? Como que, ay, ¿segurito? Sí, segurito, decía el Señor, ¿no? Bueno. Y yo estaba como meditando en qué momento se lo decía a mi esposo, porque usted sabe que no hay que hacer cosas sin consultar. Y yo decía, como que se lo digo. Bueno, el punto es que se lo dije a mi esposo. Y ese día mi esposo me dice que el Señor le había puesto en su corazón hacer una ofrenda extraordinaria a un matrimonio y era el doble de lo que yo quería sembrar. Y cuando él me dice eso, yo, sí, amor.
Si Dios te habló, y yo, Señor, nos vas a dejar sin nada. O sea, no, acabamos de cobrar, Padre. O sea, no estoy hablando de... O sea, estoy hablando que el Señor nos desafió fuerte. Bueno, fuimos, Él sembró en el matrimonio, yo sembré en la otra persona. Volvimos a la casa, pelados. Apenita que lo había sacado, porque gracias a Dios, Dios es bueno. ¿Qué le quiero decir con esto? Dios quiere nuestro corazón. Dios quiere que confiemos en Él. ¿Usted se piensa que es deudor? Nosotros hicimos eso y a la semana siguiente Pablo estaba cobrando un premio en el trabajo extraordinario. Nos llamaron de afuera y nos enviaron una ofrenda para celebrar nuestra Navidad en familia. O sea, ¿qué te quiero decir? Dios no quiere tu plata, Dios no anda detrás de tus bienes, Dios anda detrás de tu corazón. Decirle que está a tu lado, Dios anda detrás de tu corazón. Y uno, ay Señor, ¿de verdad querés que siembre? A Dios no le importa eso. A Dios le importa si confías o no confías en la voz. Si cuando Él te dice, vamos a la derecha, vos vas a ir a la derecha. Y el dinero es lo mínimo con lo que Dios prueba nuestra obediencia. Como dicen por ahí, si no podemos obedecer en lo mínimo que tenemos con la mano, no vengamos, voy a obedecer, Señor, cuando me envíes al África. No le podemos pagar el colectivo al hermano que tenemos al lado, pero vamos a ir al África. El Señor quiere nuestro corazón. Él no está detrás de nuestros bienes. Vos sembrás en el reino y así como sembrás, el Señor te devuelve la cosecha doblada, multiplicada. ¿A cuánto dicen amén a eso? ¿A cuánto le pasó? Levante la mano a aquel de cual Dios es deudor. A ver. Venga, díganos en qué le debe Dios. Porque la experiencia es que todo lo que sembramos en Cristo se multiplica siempre. Dios te devuelve una cosecha más allá de lo que vos pensás o esperás, dice la palabra. Y yo le creo a Dios, Él no es mentiroso. Él no es mentiroso, dice la palabra. Y hemos comprobado este principio una y otra vez. El Señor está detrás de nuestro corazón para que nosotros obedezcamos, pero la obediencia es confianza. La obediencia es fe. Fe es seguridad, convicción, certeza. Cuando yo obedezco es porque yo confío, yo estoy seguro de lo que Dios me está hablando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Se gozan en eso también. Bueno, así que mire, 1 Samuel 15:22 nos dice que nuestro deleite está en la voluntad de Dios, que el Señor y nosotros los hijos nos deleitamos en las mismas cosas. Dice 2 cosas son las que Dios hoy nos está seduciendo y nos está hablando en esta tarde como casa. Decirle que está a tu lado, te está hablando el Señor. Es decir, en algún momento del año te perdiste, decirle, y ahora te está recuperando el Señor. 2 cosas el Señor nos está hablando como casa. Decirle, obedecer es mejor que los sacrificios. Y decirle, y prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Decirle, obedecer y prestar atención. ¿Cuántos me animan a decir algo? Porque yo como el pastor no quiero quedar mal. Queden mal ustedes nomás. Queda mal vos con tu hermana. Anímense conmigo, decirle, obedecer al Señor es mejor. Decirle, obedecer al Señor es mejor. Decirle, qué horas de llanto y oración. Decirle, qué horas de llanto y oración. Y repítaselo bien fuerte a esto. Decirle, para levantarte de ahí y seguir haciendo lo mismo. Decirle, no. Decirle, obedecer es mejor que todo tu llanto, toda tu oración, para después levantarte de la oración y seguir haciendo lo mismo de siempre. ¿A cuánto les pasó? Sí, me arrepiento, Señor, no lo voy a hacer más. No. Te levantaste de la oración, te hablaron, ¡anda a pasear! ¿Pero cómo? ¿No era que no lo ibas a hacer más? El Señor quiere guiarnos a una obediencia práctica. El Señor quiere que nosotros podamos verdaderamente reflejar a Cristo en la tierra. Y la vida del Hijo de Dios fue una vida de obediencia al Padre. Pero no la obediencia como nosotros la conocemos, esa obediencia que te da urticaria, ¿viste? Porque es obediencia por ley, ¿viste? Nadie te explica nada, pero tenés que obedecer. Ese no es el corazón del Padre. Para el Padre, la obediencia es sinónimo de confianza. La obediencia es fe. Y la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando vos confías en el Señor, vos caminás en sus planes porque le crees a Él. Por encima de las circunstancias, por encima de lo que tus ojos ven, por encima de cualquier voz, está la voz de Dios primero. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? Termino ya casi con esto. El verso 23 dice
que aquellos que no obedecen son como, dice, no obedecer es como el pecado de rebelión, dice, o la idolatría, como la obstinación, dice. ¿Qué te quiero decir? Que el no obedecer a la voz de Dios no es inocente. Hay una raíz en tu corazón o en mi corazón cuando nosotros no respondemos a la voz de Dios. Y esto nosotros lo tenemos que mirar a la luz de la palabra para poder reconocer si estas cosas están operando en nuestro corazón. Dos cosas que habla este pasaje. Dice que la rebelión y la obstinación. Entonces, la rebelión es rechazar la palabra de Dios. O sea, ¿por qué no obedecemos al Señor? Porque estamos rechazando su consejo, estamos rechazando la palabra. Y dice que la desobediencia viene de un corazón obstinado. ¿Les digo lo que significa obstinado? A lo mejor nos vemos reflejados, no lo sé. ¿Qué significa un corazón obstinado? Significa mantenimiento excesivamente fuerte de una idea, intención, opinión, generalmente poco acertada, sin tener en cuenta otra posibilidad. ¿Qué es alguien obstinado? Alguien terco, que se mantiene firme en su opinión, en su idea, y no le da la oportunidad a nada más. Lo traducimos ahora, un corazón desobediente, es rebelde y obstinado, está encerrado en su propio pensamiento y no está abierto a la administración del Espíritu Santo. ¡Wow! Diga conmigo, wow, porque no vamos a decir amén, ¿no? ¿Por qué no obedecemos al Señor? Porque estamos resistiendo en nuestra opinión. Porque estamos tercamente creyendo que nuestras ideas son mejores que las suyas. Que nuestra manera de pensar nos va a dar un mejor resultado que la manera de pensar de Dios. Un corazón obstinado no puede experimentar lo mejor de Dios. Está endurecido a Dios y a su voluntad. ¿Cuántos dicen amén y lo codias al que está duro? Sacudilo. Decirle, no tengas un corazón duro, decirle. ¿Vieron que? Y hay gente que se deleita en ser obstinada. Ah, no, yo soy así. A mí no van a cambiar, ¿eh? Tengo 50, ya no cambio. No sabes lo que te vas a perder. No sabes lo que te vas a perder. Porque gracias al Señor, gracias a Él, gracias a su vida, nosotros podemos ser transformados todos los días a su misma imagen. Y yo no sé qué piensan ustedes, pero yo creo que es maravilloso poder experimentar cada vez más y más de Cristo en nosotros. Y que ayer tenía esta mirada, pero hoy se lavaron mis ojos con colirio, su palabra ha santificado mi mente y de repente veo el panorama completamente diferente. Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, que no seamos obstinados, que no nos encerremos en nuestras propias ideas creyendo que nosotros vamos a salir triunfantes en nuestros propios pensamientos. Decirle al que está a tu lado, Dios te está mostrando un camino a la victoria. Obedecerle a Dios es tu camino a la victoria, ¿sí? Ya voy a cerrar con esto. La desobediencia es el síntoma de un corazón endurecido a Dios y a su voluntad. Encontrarle la justificación que vos quieras, pero la razón por la que no respondemos a la voz de Dios es porque estamos endurecidos a ella. Y nos hemos vuelto rebeldes y obstinados. Y creemos y estamos convencidos muchas veces de que nuestra forma de pensar es mejor que la de Dios. Y si eso está en nuestro corazón, es hora de decirle, Espíritu Santo, arranca la dureza de mi corazón, porque yo quiero ser sensible a tu voz y quiero caminar en tus planes. Y no quiero ser orgulloso, pensando que soy más inteligente que vos. ¿Cuántos dicen amén a eso? De ninguna manera somos más inteligentes. La desobediencia muestra también el egocentrismo de las personas. Vamos a 1 Samuel 15, 18 y con esto voy a cerrar, ¿sí? Si alguien me acerca su Biblia, amor, ¿me puedes acercar? 1 Samuel 15, verso 18. Quiero que usted lea conmigo esto y vea el detalle de un corazón rebelde y obstinado. Dice,
el profeta Samuel le habla a Saúl y le dice, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, el rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, dice, tomó el botín de ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgad. Bueno, y después viene el 22 que nosotros lo leímos. La rebeldía a la voz de Dios, la dureza de corazón, habla de una persona egocéntrica. Una persona egocéntrica que prefiere permanecer en el error y en la mala actitud antes que reconocer que se ha equivocado. ¿Vamos de nuevo? Cuando nosotros desobedecemos al Señor e insistimos en nuestras propias ideas, y además cuando alguien nos quiere ministrar, como el profeta Samuel a Saúl, le decimos, no, yo al Señor lo obedecí. Como si el profeta estuviera mintiendo. No, si yo hice lo que Dios me pidió, dijo Saúl. La culpa es del pueblo, dijo. Pero lo único que él estaba mostrando es que él estaba dispuesto a permanecer en el error antes de reconocer públicamente que él se había equivocado. Entonces, quiero animarte, quiero hacerte la invitación a que podamos seguir la voz de Dios y no permitir que estas cosas se alberguen en nuestro corazón. No permitir que la obstinación, la dureza de corazón, la rebeldía hagan raíces en nosotros. Porque cuando nos querramos acordar, nos vamos a parecer mucho a Saúl. Y aunque el Espíritu Santo quiera ministrarnos constantemente, y aunque las personas quieran ministrarnos, nosotros vamos a estar en el estado de Saúl, con un orgullo y con una rebeldía, queriendo justificarnos. Decirle al que está a tu lado, cuando Dios te ministra, sé humilde. Decirle, sé humilde. Ahora decirle, Dios está en el negocio de llevarte a la victoria, no de hundirte. El problema es que el orgullo no te quiere dejar salir a la victoria. Pero el Señor quiere enseñarnos a nosotros que cuando Él habla, la mejor opción es obedecerle. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor, ponete de pie. Gloria a Dios.